Es bueno estar juntos, ¿no? Y me alegra ver en el segundo piso bastantes jóvenes, adolescentes y algunos que adolecen de algunas cosas. Bien, amados hermanos, qué bueno es estar juntos. Y cada domingo estamos celebrando a nuestro Dios y aprendiendo la palabra, preparándonos en el día a día para lo que Dios tiene por delante. Hemos comenzado ya con 4 domingos el legado de la Reforma. ¿Qué es lo que dejó la Reforma a la cultura, a la sociedad y a la iglesia? Y hemos mencionado, y faltaría tiempo de poder ver todo lo que la Reforma hizo en la cultura. Increíble todo lo que ha hecho en el aspecto cultural, en el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto religioso. Cada área de vida de los tiempos de la Reforma fue transformado por este gran movimiento que es llamado la Reforma. Y a pesar de que se levantó un movimiento llamado Contrarreforma, no pudo avanzar la Contrarreforma, sino la Reforma, y en este caso la Iglesia siguió avanzando. Donde la Contrarreforma de origen católico predominó son ahora los países pobres, como nuestro amado Perú. Interesante. Pero bueno, esos son asuntos que no vamos a tratar en esta mañana porque no es el tema, sino ver qué dejó en el aspecto espiritual. Y una de las cosas que dejó es llamado las 5 solas, es decir, 5 verdades fundamentales que sostienen la vida de la iglesia. Y de hecho, cada verdad podría dar para toda una serie larga por el contenido. Estamos tratando solo de ver en resumen, si se permite el término, cada una de ellas. Y hoy día veremos la sola gracia, que viene a ser la tercera sola palabra, solo Jesús, sola gracia. Bien, veamos un poquito de historia, porque la historia es el relato de acontecimientos donde se ve la conducta del hombre y la acción de Dios. Y en el tiempo de la Reforma había una especie de batalla entre los que propugnaban la Reforma, entre ellos Martín Lutero, contra una estructura religiosa y política que era la Iglesia Católica de aquellos tiempos. Y con mucha corrupción, que la misma historia lo dice. La corrupción no es solamente un pensamiento cristiano evangélico, es la historia muestra los niveles en que la Iglesia Católica Romana de aquellos años había caído. Ahora, toda esta estructura religiosa de la Iglesia Católica trastocó el mensaje del Evangelio que Jesús vino a dar. Y lo que hizo fue hacer que para acercarse a Dios el hombre tenía que hacer algo. Intermediarios, acciones. Aparte, como veremos en la última clase de esta serie, el trastocar la imagen de Dios. Es muy triste la última parte, por cierto, en cuanto a lo que hizo transformar la imagen de Dios a la imagen de santos o de María la Virgen. Es una cosa muy complicada. Lo veremos en su momento, como les he mencionado. Ahora, producto de este movimiento, comenzó a darse algunas cosas como que la salvación se hereda de los padres. Los que salen a evangelizar, o que de repente alguno de nosotros hemos usado esta expresión. Yo soy católico porque mis padres son católicos. Me bautizaron en la iglesia católica, yo soy católico. Asumiendo que la salvación se hereda por parte de los padres. Ahora, hay un dicho muy común. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Sí, nuestros hijos necesitan un día tomar su decisión personal
por el Señor Jesucristo. No porque soy creyente, porque soy hijo de Dios, participo de la iglesia o soy pastor, mis hijos son salvos de manera automática. No es así. Necesitan tener su real y genuino encuentro con el Señor. Ahora, si los padres hemos sembrado una buena semilla en el corazón de nuestros hijos de repente se pudieran apartar un tiempo en la locura de su adolescencia o juventud, que ocurre con cierta frecuencia. Pero la palabra sembrada romperá el corazón con que se haya envuelto y volverá al Señor, tarde que temprano. Pues la salvación no se hereda, pero la Iglesia Católica decía eso: si tú tienes que ser salvo, tus padres tienen que bautizarse, etc. La salvación, otro error, la salvación se gana por lo que uno hace. Es decir, ¿qué hago para entrar al cielo? Entonces daban una serie de cosas con el cual uno podía acercarse. Martín Lutero, por ejemplo, él anhelaba acercarse a Dios. Y como el camino era flagelación, por ejemplo, la confesión constante, las penitencias, etc., él hacía cosas para lograr esa paz que solo trae la salvación que Dios da. Y no lo lograba. O la salvación se da en que se pertenezca a una iglesia. En el caso de Lutero es a la Iglesia Católica. Si no estás en la Iglesia Católica, eres leña para el infierno. Amado hermano, el ser parte de una iglesia, asistir a una congregación, puede estar toda una vida asistiendo a una congregación cristiana evangélica donde se predica la palabra, pero si no hace a Jesús Señor, nada que ver. Es un buen ciudadano, de repente un buen participante de la congregación, pero si no ha hecho su decisión personal por Jesucristo, no por eso es salvo. Ante estas perspectivas erradas, ¿qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo que nosotros quisiéramos en esta mañana responder. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la salvación? ¿Cómo la obtenemos? La obtenemos por lo que hacemos, la obtenemos por las promesas que hacemos, la obtenemos por herencia, la obtenemos porque somos parte de una congregación. Veamos esto. Dios es el autor de la salvación. Un acto, la salvación, que abarca nuestra predestinación, regeneración, justificación, adopción, santificación y glorificación. Detengámonos allí un momento. Cuando hablamos de la salvación, siempre, o casi siempre, disculpen, pensamos esto: ir al cielo. ¿No? Salvo, entonces me voy al cielo. Eso es cierto. Un hombre o una mujer que ha sido salva se va al cielo sí o sí. Pero es mucho más que esto. Es un paquete más grande del que podemos dar testimonio. Comienza con la predestinación. ¿Esto qué indica? Que Dios te conoció antes de que el mundo existiera. Eso es algo que escapa a nuestra imaginación, escapa a nuestra comprensión. ¿Cómo Dios pudo escogerme, elegirme y predestinarme para salvación si todavía no existía nada? Dios, en su conocimiento perfecto de todas las cosas, supo que un día usted y yo íbamos a tomar una decisión personal por Jesucristo. Y en función de esa decisión, dijo: muy bien, fulano de tal día, en tal año, en tal lugar, por escuchar la palabra, va a reconocer a Jesús de manera voluntaria. Entonces lo pongo aparte. Por eso el Evangelio se predica a todos. Y se le predica hasta el día de su muerte en algunos casos. Ok, comienza en la eternidad, la predestinación, la regeneración, que es la transformación de nuestra naturaleza. Dejamos de ser lo que éramos para hacer algo que nunca jamás pudiéramos hacer por uno mismo. Es una transformación, una metamorfosis, para entender el término. Lo que éramos, dejamos de serlo, pecadores, para ser santos. Eso es lo que usted es. Porque usted es santo, querido hermano. Usted ora al Señor y Dios le escucha. Y Dios le responde. A pesar de que cometemos errores y pecados y faltas y ya. No perdemos nuestra identidad de hijos por los errores que cometemos. No perdemos. Perdemos comunión, sí.
pero no perdemos nuestra identidad. Esto es como que, imagínese usted, invierte en su niño en un buen centro escolar y el niño o el muchacho, más, es mucho más frecuente esto, se descuida, no estudia, está 6 horas en el celular mirando, sabe Dios qué, jugando sabe qué cosa, y el fin del año viene pues bien patriota, puro rojo. Entonces el papá o la mamá no va a estar feliz de su hijo. Va a estar enojado, disgustado, no le va a dar lo que quería darle al fin de año, va a perder, va a malograr el fin de año, diríamos así. Pero no deja de ser hijo. Está enojado con el hijo, sí, pero no deja de ser hijo. Entonces, cuando le fallamos al Señor, es eso. No dejamos de ser hijos. Perdemos la relación con Dios el Padre. La justificación es como que Dios, lo digo de otra manera, la justificación tiene que ver con el acto divino en que Dios borra todo nuestro pasado. Cuando uno mira la vida atrás, uno se da cuenta que hizo barbaridad y media. Al menos su servidor, aún siendo creyente. Nadie más. Uy, qué buenos han sido ustedes, ¿eh? Ahí van ahí soltándose un poquito, liberándose. Miren, la realidad, amados hermanos, que no asumamos que por ser buenos ahora somos cristianos. Hemos sido en diversos niveles e intensidades gente que ha pecado, ¿o no? Pero ¿qué ha hecho Dios cuando nos aceptó como sus hijos? Borró totalmente nuestro pasado. Cuando miramos para atrás, nosotros recordamos. Y cuando le decimos, Señor, el día tal del año tal, yo hice tal cosa. Y Dios, diríamos así, Dios diría, no me acuerdo. Miren tus registros, Señor. Y Dios manda al ángel a traer el libro de registro de tu vida. ¿Qué día, tal día? Está en blanco. ¿Y por qué está en blanco? Porque cuando nosotros reconocimos al Señor, Dios borró totalmente todo nuestro pasado. Eso es la justificación. Nos adoptó como hijos suyos. Todo esto es un acto único en un momento único. Dios es nuestro Padre. Nosotros todos tenemos padres biológicos, algunos ya no lo tienen como su servidor, otros todavía tienen a sus papás. Algunos papás no han sido lo que se esperaba que fueran, algunos papás ausentes, algunos papás abusivos, algunos papás indiferentes, todo tipo de papá. Pero independiente de cómo fue nuestro padre, tenemos a Dios el Padre como Padre que nunca, jamás va a fallar. Y aún los que somos huérfanos, no somos huérfanos. Porque dice la palabra que Dios es Padre ¿de quién? De los huérfanos. Entonces, nadie debe decir que no tiene papá. Todos tenemos un Padre que nunca falla. Y tenemos un hermano que se llama Jesús. Dice la Biblia, el cual no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. En algunas realidades familiares hay el hermano que se llama la oveja negra. Arriba, a ver. No, todos son blanquitos, con algunas manchitas, pero todos son lindos. Entonces, los demás hermanos muchas veces se sienten avergonzados de ese hermano que es, pues, un poco zafado, diríamos. Y como que a veces nos da un cierto recelo o una cierta vergüenza del hermano que de repente se droga, o del hermano que de repente toma mucho y es medio alcohólico, o del hermano que está andando en malos pasos con la delincuencia, medio que nos da un sentido de vergüenza por la conducta del hermano. Nuestro Dios, nuestro hermano Jesús, no se avergüenza de llamarnos hermanos a pesar que algunas veces causemos vergüenza al nombre de Jesús. Amén. Miren, y todo ello porque fuimos adoptados por nuestro Señor.
la santificación, que es el proceso que Dios comenzó el día que nacimos de nuevo, de cada día ir trabajando con nuestra mente y nuestro corazón para que se parezca más a Dios, al corazón y a la voluntad del Padre. Y finalmente, la glorificación. Miren, estamos vivos todavía, ¿no? ¿Han tomado su desayuno? Sí, yo tomo desayuno, mi café con pan con mantequilla. Porque el café es la bebida del cielo. Usted cuando vaya al cielo, usted va a tomar café, amado hermano, aunque no lo crea. Y si no hay café, se imagina que es café. Muchos asumen que la salvación tiene que ver solamente con que uno se va al cielo. No, la salvación es mucho más que eso. Es todo un paquete. Y parte de ese paquete es la glorificación. Y Dios no nos ve como estamos. Dios nos ve como estaremos. Para Dios ya estamos glorificados. Así Dios nos ve. Es como un papá que tiene a su bebito chiquito en brazos y lo ve chiquito, pero a la vez lo ve ya hecho un hombre derecho y completo. Esa es la salvación. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es una acción en el pasado que se desarrolla en el tiempo presente y se completará de modo total en el futuro. Y todo esto que Dios ha hecho es únicamente, solo por gracia. Efesios 2:5 dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por la gracia de Dios hemos sido recibidos. ¿Qué cosa determinó que Dios nos predestine, nos regenere, nos justifique, nos adopte, nos santifique, nos glorifique, nos sane de enfermedades, nos ayude en nuestra vida cristiana, nos fortalezca en la debilidad? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Por qué Dios ha hecho todo esto? Sencillo, por gracia. Únicamente por gracia. Entonces, debiéramos definir qué cosa es la gracia. La gracia es un atributo de Dios, cierto. Es un atributo de Dios que indica que Él es lleno de gracia. Dios no va a cambiar su forma de actuar. Siempre va a actuar de la misma manera. Ahora, definamos esta gracia, la gracia de la cual estamos hablando. Es el acto divino de dar algo que una persona no lo merece de ninguna manera. Es dar lo que uno no merece. No hay razón humana para exigir algo a Dios por lo que hacemos o por lo que somos. No hay ninguna razón. Así que uno puede ir a Dios, Señor, yo hice esto, aquello y lo otro, y yo soy así, yo soy asá. Y Dios dirá, eso no determina que yo te dé mi gracia. Porque la salvación es por gracia y no por lo que uno hace. Porque si fuera por lo que uno hace, la salvación no sería un regalo, sino un negocio, donde uno compra la salvación a través de lo que esté realizando. Pero es algo más la gracia. Es mucho mayor de dar lo que no se merece. Pues en realidad, disculpen, merecemos absolutamente lo opuesto de lo que se nos da con total libertad. Pensemos en un ejemplo. Usted, los papás, más las mamás de niños pequeños, usted hace su torta y bien bonito, bien arreglada, vaya a saber para qué. Y ahí está su petizo. Más son los varones, ¿no? Las niñas no son tanto así. Ahí está su petizo. Y le dice a su hijo, no toques la torta, porque si tocas la torta, no, ya usted pone el término, no te cae. Entonces, cuando uno le dice al niño, no hagas, ¿qué es lo que pasa? A ver, las mamás con experiencia, ¿no? Cuando usted mamá ve a su niño que le dice no lo hagas y lo hace, recuérdese. ¿Ya? Recuerde que usted también fue niña un día e hizo lo mismo. No, usted sembró y ahora está cosechando. Pero ahí está el niño, ¿no? Que mete la mano a la torta y te lo malogra. Entonces, ¿qué merece el niño?
la disciplina que se le dijo. Entonces, ¿qué cosa es gracia? Que tú, a pesar de que el niño hizo algo que les prohibiste terminantemente y le prometiste un castigo acá si lo hacía, tú partas un pedazo de torta de la parte bonita y le des. Esa es gracia. Que des lo que no merece por la conducta que tuvo. Esa es gracia para usted. La salvación es algo que ni tú ni yo lo merecíamos por lo que hicimos. A pesar de que está escrito en la palabra y está escrito en nuestro corazón en los mandamientos, con total libertad lo quebramos, no obedecimos. Esa es gracia. ¿Qué podemos decir, amados hermanos? ¿Qué podemos decir ante esta manifestación de la gracia, de lo que es la gracia de Dios? Solamente decir, vivir una vida de gratitud a Dios por lo que Dios es y ha hecho en nuestras vidas. Una pequeña advertencia. Hasta el día de hoy existen falsos evangelios. Estamos hablando ya no fuera de la iglesia, hablemos dentro del cuerpo de Cristo. Hay falsos evangelios o evangelios mal orientados que piden el esfuerzo y las buenas obras para ganarse el cielo o para mantenerse salvo. Hasta el día de hoy. Es decir, tú vas a ser salvo si haces esto. Tú puedes perder la salvación si haces aquello. O como el mal llamado, porque no es evangelio realmente, no es una buena noticia, pero llamémoslo así, el evangelio de la prosperidad, donde te dicen, tú da tanto a Dios para que Dios te dé. Ahora, nosotros creemos en la prosperidad. Yo soy consciente de que Dios prospera la obra de los que trabajan con diligencia. La prosperidad no es un acto mágico. La prosperidad no es un abracadabra, porque tú das algo, a cambio Dios está obligado a devolverte más de lo que has dado. No es así. Así no funciona el reino de Dios. La Biblia dice que Dios prospera, bendice la mano del diligente, mas el perezoso empobrece. Entonces, hay maneras en que uno puede ser próspero. Y es en base de trabajo. Miren, la cultura española nos afectó mucho. Recuerden que le mencionamos en la semana anterior, si no me equivoco, algo que la Reforma hizo. Determinó que el trabajo no sea una carga o un castigo. Hay una canción, ¿no? Que Dios hizo el trabajo como castigo. No, bueno, en fin, que trabaje en el enfermo, porque, bueno, en fin, porque en la cultura española de la cual hemos sido afectados, el trabajo se debe evitar. Que trabaje el que quiere, en fin. Pero en la cultura donde la Reforma dominó, el trabajo se convirtió en un ministerio. Y trabajaron bien los europeos y los norteamericanos y por eso prosperaron. Ok, detengámonos allí y sigamos. La absoluta necesidad de la gracia. ¿Por qué la gracia es tan necesaria? Veamos dos razones. Primero, la condición espiritual de toda persona no salva, muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, del 1 en adelante, nos enseña que una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Pensemos en una persona que ha fallecido en un cadáver en medio de un velorio. Esa persona no puede relacionarse, en primer término, con su entorno. Los deudos van al ataúd, le hablan al fallecido con expresiones de amor, de cariño, de dolor, de tristeza, de culpa. Van y le hablan. Algunos lo tocan, otros le dan un beso, que está bien, diríamos así. Pero el que ha fallecido no está consciente de nada de lo que se dice o de lo que se le hace. ¿Me explico? Y tenemos que respetar a los que han fallecido, por cierto. Tenemos que respetarlos, tenemos que mostrar nuestra, ¿cómo se dice?
nuestra cultura de acompañamiento del dolor. No está mal eso. Pero el muerto está allí. No puede caminar, hay que llevarlo. No puede reclamar si el ataúd está bonito o está feo. No puede reclamar de los que están tomando afuera de la casa de velorio, están tomando licor. No puede reclamar. Es insensible. Ahora, ese es el muerto espiritualmente, es insensible a la realidad espiritual. No puede acercarse por sí mismo a Dios. Trata de acercarse a Dios por caminos equivocados, pero no puede acercarse a Dios. Está incapacitado para acceder a Dios. Es por eso que Dios se acerca, es por eso que Dios busca, es por eso que Dios busca hombres y mujeres que vayan y le prediquen el evangelio a los muertos espiritualmente para que el espíritu de vida los levante y nazcan de nuevo. Es la razón de la evangelización. Entonces, muertos espiritualmente, así estábamos usted y yo. En la Biblia hay, en los evangelios, mejor dicho, hay 3 relatos de Jesús, de los muchos que hay, que hablan de resurrección. Jesús resucitó a muchos más, pero como un registro histórico de aprendizaje para nosotros, encontramos Jesús resucitó primero a la hija de Jairo, que recién había fallecido. Y cuando Jesús llega y dice la niña no está muerta, está dormida, la gente se rió, ¿no? Se burló de Jesús. Y sacó fuera de acá a todos y se metió al cuarto y levantó a la niña. Recién había fallecido. Estaría con el calor todavía en su cuerpo, etc. La segunda resurrección es al hijo de la viuda de Naín, que ya tendría por lo menos 12 a 24 horas de muerto. Lo estaban llevando ya a enterrar. Jesús, compadecido, con un corazón compasivo, viendo a la viuda que iba llevando a su hijo a enterrar, detuvo el féretro y dijo: joven, a ti te digo, no sabía su nombre, joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho se levantó. Y la tercera resurrección que narra los evangelios es de Lázaro. ¿Cuántos días tenía muerto? 4 días. 4 días. Y las hermanas decían: ya hiede, o sea, ya entró en el proceso de putrefacción. Ahora, en una pregunta capciosa, ¿quién estaba más muerto? ¿Ah? A ver, inteligentes, ¿quién estaba más muerto? No, en la mente, muchos responden: no, Lázaro, no. No, Lázaro estaba tan muerto como la niña. Ahora, eso nos da un ejemplo. Hay personas que son como la niña. No son malos, no son perversos, son buena gente, pero están muertos. Y hay personas que son como Lázaro, que huele feo por los pecados que comete. ¿Cuánto poder necesitó Jesús para levantar a la hija de Jairo? Diríamos 100. ¿Cuánto poder necesitó para levantar a Lázaro? 100. Por eso a Dios no le importa cuál es el estado de vida de una persona a quien se le predica el evangelio. Porque Él, nuestro Dios, puede traer vida. Amén, como lo trajo usted. Bueno, aquí todos han sido como la hija de la viuda de Naín, ¿no? No, como la hija de Jairo. Pecadores light. De repente hay algún Lázaro por ahí escondido. Pero no importa si fue Lázaro o fue el joven resucitado o la niña resucitada. Dios lo levantó de la muerte espiritual y lo trajo a la vida que Dios le dio. En segundo lugar, ¿por qué es necesaria la gracia? Porque el hombre, por su naturaleza, está incapacitado de manera absoluta para salvarse a sí mismo. No importa lo que el hombre haga, el hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Cuántos recuerdan esa canción? Para subir al cielo se necesita una escalera chica y otra grande.
Y los hombres hacemos escaleras con el propósito de alcanzar a Dios o llegar al cielo y no llegamos porque somos absolutamente incapacitados para ello. El Salmo 49, versículo 7 en adelante dice, pero nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagarle a Dios para que le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y sea libre de la muerte. No hay manera. Entonces el hombre, por su naturaleza pecadora y por su incapacidad humana para salvarse a sí mismo, necesita de la gracia. Y todos los que hemos sido salvos, sencillamente se nos dio la salvación, independiente de cómo estábamos en nuestra vida antes de. Ahora, la salvación es un regalo, no nos cuesta nada, pero tiene un alto costo. Tiene un alto costo. Miren, la salvación es un regalo que uno no tiene que hacer nada. Nada tiene que hacer, solamente reconocer a Jesús como Señor y somos salvos con todo el paquete incluido. ¿Cuánto costó la salvación? Nada para nosotros, pero para Dios costó la vida de su Hijo. La Biblia nos enseña en 1 de Pedro 1:18 en adelante, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien el costo de este rescate. Miren lo que Pedro está diciendo. Ustedes saben y debiéramos saber el costo de este rescate. No se pagó con cosas corruptibles, con oro, como oro o plata. Entonces, no hay manera de comprar la salvación como hemos visto. Y Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. ¿Cuánto costó la salvación? Nada para nosotros, pero para Dios fue enviar a su Hijo, que se haga hombre, que viva como hombre durante 33 años y al final de su vida, sin haber hecho nada que mereciera ser, por el cual mereciera ser castigado, subió a la cruz del Calvario, murió como si fuera un pecador, un condenado, un reo, no por él, sino por usted y por mí. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros alcanzáramos la salvación. Permítame contarles una experiencia que he contado muchas veces, pero que a mí me transformó radicalmente. Cuando comencé el ministerio, ya hace casi 40 años atrás, yo comencé con sueños, con aspiraciones. Yo nací en una iglesia de Asambleas de Dios, estudié en un instituto bíblico de Asambleas de Dios y yo veía las deficiencias, las cosas una serie de cosas que en mi perspectiva debían ser cambiadas. ¿No? Y yo dije, ya comencé mi carrera pastoral y dentro de Asambleas de Dios de aquellos años había como una especie de escalera para llegar al grado donde uno podía ser elegido autoridad de iglesias y de pastores. 7 años. Entonces yo dije, me voy a portar bien, es decir, dentro de la organización voy a hacer lo que me corresponde, etcétera, para llegar a los 7 años y poder hacer algo a favor de Asambleas de Dios. La motivación que tenía era correcta. No, el deseo, disculpen, era correcto. Ok, entonces comencé a pastorear un mes de diciembre. En el mes de, no sé si fue abril o marzo de ese mismo año, en Semana Santa, en la llamada Semana Santa, tocaba predicar el día de la muerte de Jesús, el sermón de las 3 horas. Y su pastor no tiene problema para predicar 3 horas, ustedes saben, ¿no? No era un sermón de 3 horas, sino predicar el sermón acerca de lo que Jesús hizo, etcétera. Y después ya tenía mi sermón armado, en aquellos tiempos era escrito a mano. Escribía mis mensajes, el bosquejo a mano. Y lo tenía y me recosté en la cama para darle vuelta, armar en mi mente lo que tenía que hacer. Y eso es lo que siempre hago cuando voy a enseñar.
Yo preparo la enseñanza, luego o me siento en el mueble o me siento en el escritorio, me pongo para atrás, cierro mis ojos y comienzo a darle vuelta en mi cabeza. Y esa vez fue así. Y entré en lo que podría llamar una visión. No sé si era sueño o visión, pero para mí era una visión. Me vi narrando lo que es la vía dolorosa a Jesús subiendo la cruz. Yo estaba relatando en forma poética, porque su pastor es medio poeta, solo que hasta ahora no escribe. El otro día les cuento un chiste, no un chisme, mejor chisme que chiste. Mi esposa me dice, hace años que no me escribes nada de poema. Uy, qué golpe bajo. Sí, entonces dije, voy a buscar la musa de la poesía que me ilumine. Y escribí un poemita para ella. Pero, o sea que sí, algo de poeta. Dice que todos tienen de poeta y loco. Todos tienen un poco, así que usted ni se ría. Pero estaba narrando poéticamente todo lo que estaba viendo. Y de repente la escena pasa a lo que es el Monte Calvario. Y ahí está yo estoy parado en este lugar donde yo estoy, y la cruz estaba en el suelo. Y ahí estaba el que estaban crucificando con el rostro mirando hacia el otro lado. Yo miraba y iba narrando cómo lo iban clavando la mano derecha, luego cómo iban clavándole los pies, y yo vi cómo le estiraban el brazo izquierdo y lo iban a clavar. Y yo pregunté en esa narrativa poética, ¿por qué? Y el rostro volteó, no recuerdo el rostro, pero sí recuerdo que volteó y dijo, por ti, y se acabó la escena. Ahí entendí que mi vida tenía que tener un solo objetivo, agradecer a aquel que hizo todo lo que hizo sin que yo lo merezca. Cambió radicalmente mi perspectiva, cambió mis sueños, los tiré al suelo, todo lo que yo quería hacer. Señor, yo voy a servirte, solo y únicamente por gratitud. Y a partir de ese año Dios ha movido mi vida en ese sentido. No hay ninguna razón que no fuera gratitud. Y miren, amados hermanos, cómo es Dios. Sin que uno lo busque, Dios me dio puestos de autoridad donde he ejercido cierta influencia, y hasta el día de hoy Dios me le sigue dando lo que soñaba tener a mi manera, Dios lo dio a su manera, en el tiempo de Él. Entonces, ¿cuánto costó nuestra salvación? La vida del Hijo de Dios. Eso costó. Ahora, amados hermanos, por eso la Biblia nos enseña que tenemos que cuidar la salvación tan grande que nos ha sido dada, que no tiene que ver con perder la salvación, tiene que ver con valorar la salvación. Y cuando uno valora la salvación, uno sencillamente va a actuar de acuerdo al valor que se le da. Por eso, amado hermano, avanzando, entender el altísimo costo de la gracia que nos dio la salvación nos lleva a una vida de gratitud y obediencia a Dios. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta a la gracia de Dios. Una vida de gratitud demostrada por medio de la obediencia. Porque la gratitud no solamente es decir gracias Dios y seguir haciendo lo que yo quiero y como yo quiero. Eso no es gratitud. La gratitud tiene que ver con la demostración de ese sentimiento de agradecimiento. Es como el día de la mamá, algunos, de aquí ninguno, pero van a la casa de la mamá y van diciendo, mamá, ¿qué has cocinado para hoy? No llevan ni siquiera una cajita de fósforos, etcétera. Ay, amados. Y todavía se dice, gracias mamá. Ah, todo rico el almuerzo. Y se van y dejan los platos sucios. La gratitud se muestra con hechos. Amén, hermanos. Así que ya estamos cerca de Navidad. Hijos,
Honren a sus padres. Arriba, ¿escucharon, muchachos? Buenas notas. El mejor regalo que puede recibir un papá que tiene hijos estudiantes es buenas notas. Es el mejor regalo. ¿No? ¿Saben, muchachos? Si traen buenas notas, las buenas notas suavizan la billetera o la cartera de mamá o papá. Dejémoslo ahí. Vivamos vidas de gratitud. Vivamos vidas de obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nuestra respuesta que debemos dar. Ahora, la gracia no solo es para salvación eterna, la gracia es para nuestra vida cotidiana. No es que el Dios nos dio la gracia el día en que nacimos de nuevo y ya nuestra vida vivimos en nuestro esfuerzo o en nuestras fuerzas humanas. No es así. La gracia de Dios determina la efectividad de nuestro servicio que se hace para Dios en cualquier área. 1 Corintios 15:10. Disculpen. Este pasaje es impresionante. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era Pablo? Apóstol, maestro, doctor se llama a sí mismo. O sea, un hombre preeminente, un hombre con un conocimiento enciclopédico, realmente increíble. Cuando escribe la carta a Timoteo, cita a un poeta griego. Es decir, él no solamente sabía las escrituras, sabía de todo. Sabía de todo, por decirlo de una manera. O sea, era un hombre con un estatus cultural, con un estatus espiritual, hasta con un estatus, digamos, político, porque trastornó el mundo. De eso lo acusaron. Y Pablo dijo: lo que soy es por la gracia de Dios. O sea, todo lo que pudo subir en esa escalera ministerial, en esa escalera de vida, fue la gracia de Dios. Y usted es y tiene todo por la gracia de Dios. Todo lo que han logrado hasta el día de hoy, lo mucho o lo poco, es la gracia de Dios. Algunos dicen: ay, pastor, pero parece que a mí me cayó poca gracia porque no he conseguido nada. Deténgase un momentito porque vamos a seguir leyendo. Porque Pablo sigue diciendo: y la gracia que Él me concedió no ha sido infructuosa. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Este versículo es impactante. La gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Es decir, la gracia que Dios me dio fue fructífera, dio fruto. Entonces hay una gracia que Dios nos da para nuestra vida diaria. Es lo que Dios nos da, la capacidad que Dios nos da para con esa gracia poder hacer mucho más de lo que nos imaginamos. Ay, esto es especial, muy especial. Pablo dice: he trabajado con más tesón. Entonces la gracia funciona en aquellos que hacen las cosas de la manera correcta. Por ejemplo, pongamos, y puse el ejemplo en la segunda reunión de los que inician emprendimientos. Y me alegra, hay bastantes hermanos en nuestra iglesia que han iniciado sus emprendimientos, han iniciado sus pequeños negocios, y dice la Biblia que Dios da sabiduría para hacer las riquezas. Entonces, Dios da gracia, da la idea de un negocio, da la idea de un emprendimiento, da la idea. Entonces, hay pautas para que esa gracia sea efectiva en nosotros. En primer lugar, queridos emprendedores, en primer lugar, tienen que saber quién es el dueño del emprendimiento. No eres tú. No eres tú. Dios es el dueño del emprendimiento. Porque Dios te sembró la idea, el concepto, te hizo ver una necesidad, etcétera. Te dio inteligencia para hacer lo que vas a hacer.
haciendo un pequeño paréntesis nada más. Si alguien quiere iniciar un emprendimiento, debe comenzar en algo que conozca. Y si quiere hacer algo que no conoce, primero aprenda y luego inicie. Pero no se demore mucho porque de repente otro le gana. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, en segundo lugar, tenemos que ser buenos administradores de lo que es de Dios, no suyo. Entonces, usted hace su emprendimiento, trabaja en su emprendimiento, como que tiene que dar cuentas de lo que hace con lo que se le ha dado. Es el problema que tienen muchos emprendimientos, que comienzan a recibir y no saben manejar el flujo de entradas y salidas y se mandan muchas veces y ya compran un celular de última generación que solamente les sirve para marcar sus contactos. ¿Me dejó entender, amados hermanos? Una buena administración. Es decir, saber cuánto ha vendido, saber cuánto ha ganado, etc. Y en tercer lugar, saber que al final de la semana, al final del mes, usted tiene que rendir cuentas. Entonces, el dueño del emprendimiento, que es Dios, ha dicho, muy bien, yo solamente quiero el 10, tú quédate con el 90. Y ahí es una de las razones por qué algunos emprendimientos avanzan hasta cierto punto y ahí se estancan. Ahí se estancan. ¿Ustedes creen que Dios quiere que llegue a 10 cuando podría llegar a 20? ¿Me explico? Entonces Dios nos da gracia para hacer aquello que Dios pone en nuestra mente, pero nuestra responsabilidad es ponerle punche, ponerle fuerza, ponerle inteligencia, si se permite el término. No pierda lo que Dios le da por un mal manejo. Sea sabio. Pero Pablo termina diciendo, aunque no yo, sino la gracia de Dios que estuvo conmigo. Hasta el tesón, el ser un sabio administrador viene por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Así que, amado hermano, usted quiere algo bueno, la gracia de Dios está a su disposición. ¿Queremos buenos matrimonios? La gracia de Dios está a nuestra disposición. Porque el tener un buen matrimonio es un buen negocio. Porque nos lleva al final de nuestra vida, cuando ya estemos solos, vivir tranquilo, marido y mujer, sin estar distanciados emocionalmente por todos los líos que tuvimos durante una vida de matrimonio, sin vivir bajo principios. Yo tengo mis 3 hijos casados. Algunas veces nuestros hijos bajan a estar ahí un ratito, pero como son casados, se van. Anoche estuvimos mi esposa y yo sentados en la sala, mirándonos una película de guerra histórica, mirando, y yo le decía, estamos solitos, tú y yo, disfrutando. ¿No? Y ahí los dos dicen, ¿qué cocinamos? A veces cocino yo, a veces cocina ella, mi hija que nos acompaña, a veces cocina ella, pero ahí estamos disfrutando. Podemos vivir hoy día, peleando todavía de vez en cuando, porque usted no crea, amado hermano, que nunca va a dejar de pelear. Nunca va a dejar de pelear, toda la vida. Ya sabe dónde usted no va a estar en paz con su esposa o con su esposo. En el cementerio, nos van a enterrar juntos, vamos a estar en paz los dos. Hasta que Cristo resucite y allá en el cielo eso no habrá. Entonces, la gracia nos sirve para crecer, la gracia nos sirve para avanzar en nuestra vida cotidiana, en aquello que hacemos. Los muchachos que estudian, la gracia de Dios está allí, les da la inteligencia, les da la capacidad de aprender, les da la motivación para aprender. Entonces el muchacho o la muchacha tiene que poner tesón en lo que hace. Es decir, enfocarse. Como ustedes, ¿no? Así son ustedes, ¿eh? Sí. Bueno, vale mentir de vez en cuando. Otra cosa más, la gracia en la vida cotidiana. La gracia de Dios encuentra canales de manifestación en servidores que tienen el corazón servicial, dispuestos a la obediencia. Los que tenemos la bendición de servir a Dios en algún área,
ujieres, niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, intercesión, ¿qué más? Evangelismo, etcétera. Los que trabajan dirigiendo las iglesias en casas. En cualquier área donde desarrollemos servicio ministerial, tenemos un plus de gracia. Y esto es lo lindo. Dios nos da un plus. ¿Qué es un plus? Diríamos en nuestro lenguaje, una yapa. Eso había antes. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ustedes son todavía muchachitos. Cuando yo era muchacho como ustedes, iba a la tienda del chino, allá en el Jirón, Amazonas. Y el chino, que me conocía, siempre yo le decía la yapa. Cualquier cosa que fuera a comprar, la yapa. Y el chino tenía un depósito grande de cristal con caramelos. Entonces la yapa era para mí caramelos, y qué encantado con los caramelos. ¿No? ¿Cuántos han vivido ese tiempo de la yapa? Sí, ¿no? No soy tan viejo como pienso. Pero el servicio del Señor tiene eso, un plus, una yapa, que nos lleva a un nivel de bendición. Y no es, amado hermano, que Dios haga una preferencia, no, porque quienes disponen a servir a Dios, Dios se encarga de recompensar a aquellos que le sirven. La Biblia dice, Dios lo dijo, el obrero es digno de su salario. Y todos los que servimos al Señor, en el área que fuera, somos obreros. Y el que nos paga no es la iglesia, no es el pastor, es Dios. Entonces hay un plus. Y es por eso, amados hermanos, que el adversario nos pone un montón primero, de excusas para no servir. Y segundo, a los que sirven, dificultades, problemas, conflictos, líos, que de todo. Porque el diablo sabe este principio. Hay gracia, un plus de gracia a quienes servimos al Señor con un corazón servicial, con un corazón dispuesto. Veamos un aspecto más de la gracia en la vida cotidiana. Todos pasamos momentos difíciles. Todos pasamos momentos de dolor, de pérdida, de sufrimiento. Momentos complicadísimos en la vida. Todos. Y si todavía no lo pasan, ya viene. Y no es que uno sea malagüero o que esté deseando el mal a nadie, es la vida. La vida es así. Hoy día estamos tranquilos, ¿no? Y disfrutando y no sabemos qué va a pasar mañana. Su servidor sufre con este dedo, donde está mi anillo. Yo me pongo solamente los domingos y batallo para ponerlo y batallo para sacarlo. Porque el problema que tengo acá y que todavía me fastidia y estoy batallando. Y aparte de los otros problemas que uno tiene producto de la juventud que se fue. ¿No? Ya los hermanos mayores saben de qué estoy hablando. Los jóvenes todavía, ¿de qué estará hablando el pastor? No le entiendo. No se preocupe, usted lo entenderá cuando tenga mi edad. Y otros tienen otros problemas más serios. A mi esposa le han dicho que su ojo ya no hay esperanza. Ya el nervio óptico ha sido dañado demasiado que no hay forma de recuperarlo. Y cosas así, amados hermanos. ¿Qué nos permite avanzar aún en tiempos difíciles? La gracia de Dios. La gracia de Dios nos permite avanzar y superar cualquier circunstancia o dificultad de vida que llevemos. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 9 en adelante, Pablo estaba sufriendo un ataque espiritual maligno que le afectaba físicamente. Y dice la Biblia que él oró 1, 2, 3 veces. Señor, quítame esta espina, esta opresión que tengo. Y Dios le dijo
que no le iba a quitar la espina, que iba a seguir teniendo el problema y el lío. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué pasa? No es que Dios responde a la oración. Sí, Dios le está respondiendo a Pablo la oración que hacía. Solo que la respuesta de Pablo no era la que él le hubiera gustado. ¿Qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Son más que suficientes, siempre disponibles, sin importar la situación. En una versión que se llama amplificada. La gracia, la capacidad para superar los problemas, para poder vivir con una dificultad. La gracia de Dios nos ayuda a avanzar en medio de la situación por la cual uno pudiera estar viviendo. Es la gracia de Dios que nos ayuda en el tiempo de crisis, en el tiempo de dificultad. Y es gracia que nos ayuda en el diario batallar. Así que, amado hermano, si usted está pasando momentos difíciles, momentos complicados, puede ser económicos, puede ser problemas familiares, puede ser problemas físicos, y pareciera que ya no puede, pareciera que ya quiere tirar la toalla. Pero saben ustedes, amados hermanos, tenemos algo que se llama la gracia de Dios, que nos permite avanzar día a día. Nos permite dar un paso más. Y no es que uno sea un poco, ¿cómo se dicen a las personas que les gusta sufrir? No, hay un término en psicología, hay un término para los que es masoquista, gracias. No es que uno sea masoquista y que le guste sufrir, no, amado hermano. Somos personas normales, equilibradas. El dolor nos hace sufrir, pero lo que nos ayuda a avanzar es esa gracia que está al alcance de todo. Porque Dios le dijo a Pablo, mi poder se va a hacer manifiesto en medio de tu debilidad. Cuando estamos en crisis, sabemos que no tenemos control de nuestras vidas. Sabemos que no podemos manejar todas las variantes habidas y por haber en el diario existir. Entendemos que Dios está al control. Y las promesas divinas nunca es librarnos de todos nuestros problemas. La promesa divina es estar aún en el peor momento. Cuando pase por el valle de la sombra de la muerte, tu vara y tu cayado estarán conmigo. No importa la crisis que tú vivas, que hayas vivido, que estés viviendo o que vivirías en el futuro, nunca, jamás Dios te va a dejar. Su gracia te va a permitir avanzar. Y muchos de nosotros que hemos pasado crisis, pero crisis, estamos acá y miramos para atrás y uno dice, ¿y cómo pude? O alguien nos pregunta, ¿cómo pudiste? Y uno dice, no sé cómo, pero aquí estoy. Pero ahora, a la luz de la palabra, sabemos que esa gracia, la gracia de Dios para el tiempo cotidiano, nos tomó de la mano. Algunas veces casi arrastrados, llegamos al día de hoy. Así que, amados hermanos, esa gracia de Dios no solo es para salvación, es para la vida cotidiana y para los momentos difíciles. ¿Qué puedes orar cuando estés en crisis que parecieran la tormenta perfecta en tu vida? Uno pudiera orar de esta manera: Dios, no entiendo por qué me pasa lo que me pasa, pero sí entiendo que tú nunca me vas a dejar. Pido que tu gracia me sostenga, pido que tu gracia me levante, pido que tu gracia me ayude día a día. Algunas veces oramos y estamos enfermos. Oramos por sanidad y Dios no obra en sanidad. Y Señor, dame gracia para avanzar aún
en medio de la enfermedad, porque nada ni nadie me podrá apartar del Señor que hizo todo lo que hizo por mí. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Bien, amados hermanos, terminemos en esta mañana con un pensamiento final. Nunca jamás podríamos resarcir la gracia de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra responsabilidad es servir con pasión, como signo de gratitud, pasión. Pablo dijo algo, y yo con mayor placer gastaré lo mío. Miren, Pablo miraba lo que hacía para Dios, no como un costo. El sufrir por Cristo no era un precio que tenía que pagar por causa del ministerio. Él lo veía un placer. Esa perspectiva tan diferente. No era hacer negocio con Dios, era un placer. Amado hermano, dar nuestro tiempo para servir a Dios. Dar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades para servir a Dios. Dar lo que podemos dar. No debemos verlo así, como un placer. Amén. ¿Y por qué? Porque no hay otra manera de decirle gracias a Dios. Y Pablo dijo, y aún yo mismo me gastaré del todo. Aunque amando más, sea amado menos. A Pablo no le interesaba la reacción de la gente a quien servía. Porque aunque las personas eran beneficiarias de su servicio, él servía al Señor. Y eso permite que pastores, servidores, ujieres, todos los que servimos, nunca tiremos la toalla en nuestro servicio al Señor. Saber a quién le servimos. ¿Hay ingratitud en la iglesia del Señor? Sí, amado hermano. Hay ingratitud, hay de todo, amado hermano, de todo, porque somos un grupo humano compuesto por gente muy imperfecta con un pastor imperfecto. Hace unos días atrás, no, hace un tiempo atrás, un hermano, un servidor me dijo, pastor, estoy enojado con usted. Y ni lo veo. Y yo le digo, ¿y por qué, hermano? No me saludó en mi cumpleaños. Ay, disculpa, hermano, feliz cumpleaños. Ya pasó, pero feliz cumpleaños, no importa. Ay, Dios mío. Amando más, podamos ser amados menos. ¿Cuándo podemos tener esa perspectiva? Cuando sabemos a quién servimos. No te va a importar la crítica, no te va a importar la murmuración, no te va a importar la ingratitud, no te va a importar que no te salude el pastor, porque sabes a quién estás sirviendo. Y estás sirviendo a Dios por gratitud, por lo que Él hizo por ti. A muchos nos acomodó la vida. Conmigo comenzó un proceso que duró años en restaurar mi corazón lastimado por una serie de vivencias de mi niñez. Restauró mi corazón con esa necesidad de padre físico, de padre biológico. Dios permitió que mi padre biológico no muriera de un problema que tuvo en la cabeza. Que ya a su esposa le dijeron, señora, su esposo va a morir, alístese que ya le llega el día. Y Dios lo levantó, porque Dios en su bondad dijo, Luis Meléndez tiene que encontrarse con Juan Pablo Meléndez para que reciba el abrazo del Padre y restaurar un área de su corazón. Amado hermano, nuestra vida como cristianos, en todo el vivir, es gracia de Dios. Así que, queridos, ¿qué van a hacer ustedes? Yo dispuse mi corazón, como les mencioné hace un momento, en servir toda mi vida, hasta el último día, hasta el último suspiro, servir a Dios por gratitud, independiente
de los resultados, independiente de las circunstancias, servir a Dios. ¿Usted qué decisión toma esta mañana? Y aquellos hermanos que nos ven a través del medio virtual, ¿qué decisión usted va a tomar? Les invito a ponerse en pie, por favor, y que podamos hacer una oración. A los que ya somos mayores, nunca es tarde para comenzar. A los que son jovencitos, la mejor edad para comenzar. La mejor edad es la que ustedes tienen. Su mente está tan apta para aprender tanto. Es increíble. Increíble lo que pueden aprender. Usen la gracia de Dios en sus estudios, muchachos. Póngale punche, póngale tesón, póngale corazón en lo que hacen en sus estudios. Porque estudiar no solo por sus papás, sino por ustedes en primer término y para Dios. Porque ustedes, muchachitos, son buenos alumnos, llegarán a ser buenos universitarios, buenos técnicos, buenos profesionales. Y Dios será honrado a través de vidas de muchachos que usaron su gracia para crecer. Amado Dios y Padre, en esta mañana queremos honrarte por la palabra que tú nos das. Este legado que nos dejó la Reforma, entender la gracia de Dios. Saber que todo es sin que lo merezcamos. Nuestra vida, nuestras carreras, nuestros logros, nuestros bienes materiales, todo es por gracia. Por eso, amado Dios, en esta mañana quisiéramos pedirte que tú revises nuestros corazones y nos hagas ver la motivación por la cual estamos haciendo todo lo que hacemos. Y ayúdanos a entender que hay una gracia a disposición de cada uno de nosotros para avanzar y lograr metas que de repente superan nuestros deseos o sueños. Pero tenemos que ponerle tesón. Oramos por los servidores, por los pastores de esta casa, a quien tú le has dado la gracia y el llamado a servirte, que de igual manera pongan todo lo que está de su parte para hacer el mejor trabajo en lo que hacen. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse.